Hola amigos, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a analizar brevemente la forma de desarrollar la ficha pedagógica para esta segunda semana. Nuevamente tenemos aquí el objetivo de la ficha pedagógica, como podemos observar. En esta ocasión es identificar y expresar mis emociones en el contexto actual. Así que básicamente lo que se va a tratar esto es de esta palabrita, ¿no? Mis emociones, tus emociones dentro del marco actual, es decir, en esta pandemia, en este confinamiento que estamos pasando ahora mismo, ¿no? Después de esto tenemos la descripción de la guía, que básicamente son algunas recomendaciones que se nos hace para poder desarrollar la misma. Y por supuesto, quiero enfatizar esta notita que se encuentra aquí. No olvides guardar cuidadosamente cada actividad. Así que vamos a ver cómo debes resolver este proyecto. Básicamente aquí dice el nombre del proyecto, así que si tú tienes un cuaderno o lo estás haciendo en una carpeta, puedes realizar, puedes empezar poniendo esto, ¿no? Obviamente tus datos personales, nombre, el curso al que corresponde, y empiezas con esto de acá, el proyecto y el tema. El tema es: me conozco e identifico mis emociones en el lugar y momento en el que me encuentro. Así que recuerda que esto no es una tarea más que estamos haciendo, es una actividad ABP, aprendizaje basado en proyectos. Así que todo lo que vamos a ver está basado en un proyecto. Todos los días vas a realizar una pequeña parte de ese proyecto. Y recuerda, el tema del proyecto es conocerte e identificar tus emociones en este momento, ¿no? Dice en el lugar y momento en el que me encuentro, porque claro, a veces hay algunos que están en casa de sus padres, en casa de los abuelos, justamente se fueron a vacacionar y por supuesto no están dentro de su hogar, ¿no? Por eso dice en el lugar y en el momento en el que me encuentro. Así que vamos a ver cuáles son los puntos a desarrollar. Por ejemplo, en el día lunes, si lees brevemente este pequeño párrafo, allí se menciona algunas emociones que nosotros tenemos, ¿no? Rabia, tristeza, molestia, frustración, impotencia. Entonces, básicamente desde dónde vamos a empezar a trabajar, desde aquí, conocimientos previos. Recuerda que en todo proyecto ABP, aprendizaje basado en proyectos, tenemos que primero investigar. Así que si vamos a hacer nuestro proyecto de identificarnos, conocernos mejor, primero tenemos que saber bien lo que es una emoción y muchos otros detalles respecto al mismo. Por eso, aquí hay algunas preguntas guiadoras. Por ejemplo, puedes escribir: ¿sabes qué es una emoción? Entonces tú escribes toda esta parte y vas respondiendo, ¿no? Puedes hacerlo respondiéndote tú mismo. Es probable que tú hayas meditado, te hayas puesto a pensar en esta situación y tengas un concepto tuyo. Sería ideal que tú pusieras tu propio concepto, tu propio pensar sobre lo que es una emoción. Pero si no, puedes hacerlo preguntando o puedes tomarte ahora mismo el tiempo para ponerte a pensar detenidamente en qué es una emoción. Y más adelante dice: intenta definirla y escribe varios ejemplos. Así que en la parte de arriba ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Pero por supuesto no vas a estar copiando estos ejemplos, sino la idea es que tú busques otros. Lo puedes hacer por medio de internet, preguntarle a tus padres, a algún familiar, algún libro, o tú mismo puedes tener algunos propios. Ahora, la otra pregunta que tienes que contestar es: ¿para qué nos pueden ayudar las emociones? Entonces tú allí vas a contestar. Trata de que la contestación no sea una oración muy breve. Puedes expandirte en tus comentarios y contarnos para qué nos puede ayudar
las emociones, ¿no? Quizá para podernos sentir bien, quizá para tener una característica personal, puede ser también. Bueno, entre otras cosas. Ahora, esta otra pregunta que también debes contestarla, ¿cómo te sientes ahora? Y claro, cuando se nos pregunta esto, porque es una pregunta muy común entre nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo estás? Solemos decir simplemente bien, o en otros casos mal. Pero en este momento podemos expandirnos, ¿no? Un poquito en el comentario y quizá describir un poquito por qué te sientes bien o por qué te sientes mal. Otra pregunta dice, ¿alguna vez te pones a pensar en lo que sientes? Nuevamente queremos que no sean respuestas cortas, sino que trates en lo posible de tomarte tu tiempo para pensar y poder desarrollar una respuesta que por supuesto ya son cosas personales. No vas a buscar por internet, ¿verdad? O en algún libro. Es algo tuyo, así que tómate tu tiempo para poder desarrollarlo. Luego dice, ¿sabes identificar las emociones de las personas que te rodean? Bueno, tú allí obviamente vas a escribir, ¿no? Sí, me enseñaron mis padres o sí, yo he aprendido a través del tiempo. Bueno, tú lo respondes, ¿no? Y luego dice, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo tú identificas las emociones de las personas? Bueno, para ponerte un ejemplo, muchas personas las identifican, por ejemplo, solamente viéndole el rostro, viéndole el semblante a otra persona. Entonces ahí uno puede decir, bueno, esta persona está triste, está enojada, está preocupada. Hay otros que no lo hacen de esa manera, sino que identifican las emociones de otras personas al escuchar lo que dicen. Entonces, si dicen palabras muy rudas, muy grotescas o muy suaves, o bueno, muy empáticas a veces, podríamos determinar su estado emocional. O también otras por el tono con lo que dicen, ¿no? Quizá el contenido puede decir un buenos días, pero con un tono muy airado, ¿no? Entonces ahí ya podemos darnos cuenta de las emociones de otras personas. Pero en fin, tú eres el que debes responder, yo solamente te estoy dando unos ejemplos. Ahora, en el desarrollo, fíjate que recién aquí va a aparecer la primera actividad. Las preguntas son las que tienes que responder. Está a tu criterio si esta parte de aquí tú la escribes o no. Sí te sugiero que escribas tus datos personales, nombre del proyecto, el día que corresponde y por lo menos escribes esta parte, nos responde las siguientes preguntas. Lo demás está a tu criterio responderlo. Esta parte de las preguntas, por supuesto, tienes que escribirlos y responderlos. Y esta sería la primera actividad, ¿no? El desarrollo 1. ¿Cuál es la actividad? Dice, haz una lluvia de emociones y escribe todas las que se te ocurran. Tienes un tiempo limitado. Si no se te ocurre ninguna, puedes buscar en diversas fuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se menciona aquí? Bueno, lluvia de emociones. Entonces, ahora mismo tú vas a pensar en muchas emociones, por ejemplo, obviamente emociones que no se encuentren aquí, ¿no? Vuelvo a repetir, son solamente de ejemplo. De hecho, lo ideal es que tú hagas otras, ¿no? No topes estas de acá porque son solo de ejemplos. Ahora, pueden ser, por ejemplo, sorpresa, ira, ¿ya? Asco también es una emoción. Entonces pudieras ponerlo, pero recuerda, es una lluvia, así que tú vas a plantear algunas. Te sugiero poner por lo menos unas 10 para que tengas tiempito también a investigar en libros, si tú tienes, o preguntar a varias personas, o obviamente por internet. Y aquí hay un detalle, ¿no? Dice, recuerda citar siempre de dónde obtienes la información. Así que, por ejemplo, si tú has escuchado en este video que una emoción es la sorpresa, por ejemplo, el estar sorprendido, bueno, puedes poner quizás el enlace de este video. Pero quizá tú has visto otras, pues vas a poner quizá la página web que corresponda, o también puedes citar de un libro que tú hayas visto, ¿no? O si es a una autoría, por decirlo así, se te vino a la mente una emoción tuya, entonces pones ahí al ladito, quizá que es algo personal, ¿no? Bien, esta es entonces la actividad 1.
lluvia de emociones y vamos con la actividad 2. Ahí está. Dice, después de tener muchas emociones, vas a utilizar tus colores y a pintar cada una de las palabras. Pueden ser poniéndolas en un círculo o subrayándolas. Entonces, una vez que tú has hecho esta actividad de hacer una lista, si tú quieres, de emociones, una lluvia de emociones, la actividad 2 te dice, vas a pintar o vas a encerrarlas en círculo o vas a subrayarlas, estas emociones. Ahora, lo que sí te pide aquí, eso puedes escoger qué vas a hacer, pero lo que sí te pide es que tiene que leerse bien la palabra. Es decir, debe estar claramente escrito, ¿sí? En la pintada o para subrayarlo o encerrarlo en círculo, pudieras, por ejemplo, hacer un grupo, ¿no?, de emociones positivas o emociones negativas o emociones que son medias ambiguas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, emociones positivas de un color o con círculo, emociones negativas, puedes subrayarlo, tú le puedes dar ahí, es según tu creatividad, pues, ¿no? Ahora bien, eso es para el día 1, tienes 2 actividades y las preguntas que tienes que resolver. ¿Qué va a pasar para el siguiente día? Bueno, aquí voy a subrayarlo. Está allí, dice, tercera actividad. Seguramente estos días hayas pasado por diferentes emociones. Identifica 3. Así que en este confinamiento es probable que tú hayas experimentado muchas emociones, pero de todas esas tú vas a recordarte y vas a identificar por lo menos 3. Aquí está, 3 emociones y describe el momento en que las sentiste. Así, si tú, por ejemplo, te has sentido triste por alguna situación, recuerda, puedes poner ahí quizá tristeza, melancolía, soledad, y puedes al lado de cada una de estas emociones describir cuándo la sentiste. Por ejemplo, soledad, cuando quizá mis padres tuvieron que irse al trabajo o atender a un familiar en el hospital, entonces ahí te sentiste solo, ¿no? O triste también cuando quizá le redujeron el sueldo a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? Algunas cosas, ¿no? Puedes hacerlo de esa manera. Pones entonces la emoción y al ladito o abajo describiendo el momento en el que sentiste esto. Ahora, aquí hay detalles de cómo puedes hacerlo. Por ejemplo, cómo estaba tu cuerpo. Cuando tú empiezas a describir estas emociones, no solamente pon el momento, como te acabo de decir, sino también ahí te sugiere, por ejemplo, cómo estaba tu cuerpo, ¿no? Quizá tenso, quizá presionaste los puños de rabia, de ira. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Aquí dice tus pensamientos. Entonces todo eso queremos que tú los vayas describiendo. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Puedes valerte de este ejemplo para realizar la actividad número 3. Ahora, esta es la actividad número 4, la que estoy subrayando ahora mismo. Y la actividad 4 dice, ahora vamos a hacer una prueba con música. Y básicamente ahí te dice que tienes que escuchar una música. Aquí estaba el tema de la canción, ¿ya? Y tienes que escribir la el título, la autoría y la letra, dice, ¿no? Aquí está. Y después, pues puedes escuchar la canción. Y aquí está, esta es la actividad, ¿no? Dice, escribe qué emoción has sentido, cómo estaba tu cuerpo, qué pensamientos te han venido a la mente y qué quieres hacer después de haber escuchado la canción. Entonces todo eso tú lo vas a anotar. Entonces ya tenemos las 4 actividades, tanto para el día lunes, que son 2 actividades, para el día martes, que son 2 actividades también, ya son 4. Y ahora vamos a ver el tercer día, ¿no? El miércoles con la quinta actividad.
Entonces en la quinta actividad dice, completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta los relatos de la actividad 3 y la 4. Así que si tú te acuerdas, la actividad 3, básicamente, vamos a retroceder aquí un poquito. A ver, me fui demasiado. La actividad 3, a ver, vamos a ver aquí. A ver. A ver. Ahí está, la actividad 3 en la parte de abajo. ¿Qué decía? Decía acerca de identificar las tres emociones, ¿no? Tres emociones que nosotros hayamos pasado, ¿sí? Identificar tres. Y ya para la cuarta actividad es acerca de la música, ¿no? Entonces, ¿qué dice allí? Completa esa tabla teniendo en cuenta esas actividades, la 3 y la 4. Y ahí te da un ejemplo, ¿no? Emoción, ejemplo, rabia. ¿Qué pasó con tu cuerpo? Quizá cuando tenías rabia estabas con tensión. ¿Qué le pasó a tu mente, al pensamiento? Probablemente se te vino esto, conseguir la computadora a toda costa. En tu conducta, ¿cómo tú reaccionaste? Quizá respirar y calmarme. ¿Y cuál fue la habilidad? El diálogo calmado. Entonces, de la misma manera, tú vas a poner aquí emociones, por ejemplo, que tú hayas tenido según lo que escribiste en la actividad 3, probablemente alegría. Entonces, allí tu cuerpo quizá te produjo sonrisa, en tu mente y pensamiento se te vino pensamientos divertidos, quizá el hecho de hacer más cosas en la casa, ser más hacendoso, hacendosa, ¿verdad? Ayudar a la mamá. En la conducta, en la reacción, bueno, quizá saltar, quizá gritar de la alegría. Y en la habilidad, quizá otro, ese punto, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que llenar esta tabla, son 2, 4 emociones para que nosotros podamos ponerlas y llenar esta tablita. Ahora en la número 6 dice, analiza 5 situaciones de tu entorno e identifica qué emoción te provocan. Y ahí te da un ejemplo, ¿no? Tener que hacer las tareas desde la casa me hace sentir, y ahí te da 3 ejemplos, inquietud, tranquilidad, alegría. Y luego tienes que escribir el porqué. Entonces, eso es todo. Repasando brevemente, cada uno de los días, el lunes, martes y miércoles, son 2 actividades en las cuales tienes que hacerlo en un cuaderno, en una carpeta, bien presentado, eso sí, trata de hacer lo mejor que puedas y resuelve, son 2 actividades básicamente por día. Y claro, en el primer día tienes que responder unas preguntitas, ¿no? Como una investigación previa que tienes que resolver. Yo lo dejo hasta aquí. Espera mi próximo video para resolver los otros días que faltan y puedas ir desarrollando de una forma apropiada este proyecto ABP. Si te ha gustado este video, puedes darle un like. Si tienes alguna pregunta, ponla en la caja de comentarios. Te voy a responder a la brevedad posible. Y no olvides de suscribirte a este canal. Eso es todo. Te espero en el siguiente video. Bye.